¿Te has preguntado por qué muchas veces oras, pero a pesar de que oras, no sientes transformación, no sientes paz, no sientes gozo, no sientes descanso en tu alma cuando tú oras? Porque la oración es efectiva no solamente cuando nosotros oramos, sino cuando aprendemos a esperar en oración la presencia de Dios. Hay personas que se tiran a orar cargados y se levantan cargados. Hay personas que se tiran a orar preocupados, ansiosos, y a pesar de que oran, no sienten un cambio en su espíritu, no sienten un cambio en su alma. Después de que se levantan, se sienten en la misma condición, se sienten cargados, se sienten tristes. Hay muchas personas que a pesar de que están orando, no están siendo efectivos en la oración. No están encontrando descanso, no están encontrando renovación espiritual a pesar de que oran. Porque la oración tiene poder. Pero uno de los secretos que necesitamos entender si queremos tener victoria cuando nosotros oramos es que hay batallas espirituales en diferentes momentos. Hay guerras interiores que tú tienes que aprender a vencerlas. Y de la única forma que tú la vas a vencer es cuando oras y aprendes a esperar en oración. Esperar es clave, porque a veces nosotros oramos por compromiso, oramos por una rutina, pero no oramos con expectativa. No oramos hasta que algo suceda, hasta que algo se rompa, hasta que algo dentro de nosotros cambie. La oración que trae victoria es cuando nosotros oramos y esperamos en su presencia. Y una de las cosas que está pasando en muchas personas por la cual no sienten ese impacto en su vida, es porque a pesar de que oran, no esperan en la presencia de Dios. Y la palabra esperar es clave si nosotros queremos sentir victoria. Si nosotros queremos sentir una renovación en nuestra alma, necesitamos esperar en oración. Porque muchas veces nosotros nos desanimamos cuando no hayamos que orar. Hay personas que cuando ya no tienen palabras para decirle a Dios, se desaniman y dejan de orar porque piensan que por el motivo de ya no tener palabras, piensan que ya Dios no los escucha, piensan que ya no están orando. Pero yo quiero decirte, cuando tú oras con fe y con expectativa, aún en el silencio, mientras tú estás de rodillas, aunque no te salgan palabras, Dios sabe que tú estás orando, porque tu fe y tu expectativa, tu posición en oración, revela que tú sigues orando. Porque cuando nosotros oramos, Dios no solamente escucha nuestras palabras, Dios ve nuestra fe, Dios ve nuestra expectativa. Hay personas que por no poder orar cuando doblan sus rodillas, se levantan rápido y dejan de orar. Piensan que ya no están orando. Pero yo quiero decirte, cuando tú tienes fe en Dios y expectativa, aún tu silencio es contado como oración cuando tú tienes expectativas en su presencia. Y el salmista David nos revela un secreto muy poderoso que va a producir de que nuestra vida, cada vez que oremos, tenga victoria. David nos revela que él tenía una disciplina de oración. David le dice a Dios: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me voy a presentar delante de ti. Vemos que David tenía un compromiso por orar todas las mañanas. David le daba prioridad a Dios, porque la oración de mañana es poderosa. Cuando tú oras de mañana, le estás dando a Dios el gobierno, el control de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus decisiones. La oración de mañana es poderosa porque es cuando el día comienza, y cada día, cuando tú oras de mañana, le estás dando a Dios el gobierno, el control de tu vida. Orar de mañana significa cederle a Dios el control, el gobierno de tu voluntad, de tus emociones, de tus decisiones. Por eso David oraba de mañana. La oración de mañana es tan poderosa por el horario, porque en la mañana es donde va a comenzar un nuevo día. Y cuando tú oras de mañana, le estás diciendo a Dios que ese día va a ser gobernado por su presencia. Pero David menciona algo que es lo que nos está haciendo falta. David dice: me presentaré delante de ti de mañana. David dice: y esperaré. Uno de los secretos que hacía que la oración de David tuviera victoria era que él
esperaba en la presencia de Dios. Y esperar en la presencia de Dios en oración es clave, porque hay personas que una de las cosas por la cual no están sintiendo un cambio en su vida es porque no esperan. Cuando la presencia de Dios toca tu vida cuando oras, tú ya no te levantas igual. Sientes un cambio, sientes un impacto. A veces nosotros oramos solo por orar, pero no oramos con una expectativa hasta que algo se rompa, hasta que algo sucede. La oración no se mide por cuánto oras. La oración se mide por tu fe, por tu espera, por tu expectativa. ¿Qué tú esperas cuando oras? Debemos de orar con expectativa, porque hay personas que saben que la oración tiene poder, pero a pesar de que conocen el poder de la oración, no están disfrutando los beneficios de la oración. Oran cargados y se levantan cargados. Oran preocupados y nada sucede, se levantan preocupados. ¿Sabías tú que hay muchas personas que están teniendo problemas para experimentar la presencia de Dios? Hay personas que a pesar de que oran, no están disfrutando la presencia de Dios, porque la oración produce resultado cuando tú accedes a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay deleite, hay delicias para siempre. Cuando nosotros oramos y esperamos, la espera nos prepara para que nuestra carne muera, porque Dios no se le revela tu carne, Dios se le revela tu espíritu. Por eso la espera produce que la carne muera. La espera produce que las distracciones de nuestra mente se acallen, porque tenemos tres enemigos que se oponen a la oración. Número uno es tu carne. Tu carne no quiere orar. La Biblia dice que la carne es débil para orar. La Biblia dice que no sabemos orar, que somos débiles. Tu primer enemigo es la carne. Y cuando tú comienzas a orar, oras desde la carne. Segundo enemigo es la distracción del mundo, el sistema del mundo. Cuando una persona ora, comienzan a haber muchas distracciones. Oras, pero no te concentras mientras estás orando, porque hay una guerra, porque la oración no es cualquier cosa. La oración es una guerra. Desde el momento que tú doblas tus rodillas, comienza una batalla en el mundo espiritual. Hay una guerra con tu carne. Tu carne no quiere orar. Tu carne quiere que ores 5 minutos y te levantes. Hay una distracción del mundo en tu mente que mientras oras, tu boca, tu corazón no se alinea con las palabras que tú hablas, porque tu mente está distraída en el trabajo, está distraída en aquellas cosas que miraste con tus ojos, está distraída en aquellas cosas que escuchaste con tus oídos. Por eso la oración es una guerra espiritual. Hay personas que se desaniman en la oración, porque cuando oran tienen una guerra con su carne. La primer batalla de la carne es que la carne es débil para orar. La carne no le gusta orar. La carne la aflige, la deprime cuando tú oras. Número dos, las distracciones del mundo. Cuando tú comienzas a orar, el mundo, todas las imágenes que tuviste durante el día, todo está saturado en tu mente. Durante el día tú escuchas muchas cosas, oyes muchas cosas, y cuando vas a orar, todo eso del mundo queda en tu mente. Por eso es que cuesta que tú comiences a concentrarte en la oración, porque la mente está cargada del ruido del mundo, de las imágenes que viste con tus ojos, de las cosas que escuchaste con tus oídos. Por eso la espera prepara para que la presencia de Dios llegue a tu vida. Cuando tú esperas en oración, la espera comienza a aquietar tu mente, comienza a callar las distracciones de los ruidos del mundo que hay en tu mente. La oración comienza a tomar, la espera comienza a tomar dominio de la carne. Y el tercer enemigo es Satanás y sus demonios. Pablo dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es en los aires. Hay 3 niveles de guerra que tú tienes que vencer cada vez que oras. Por eso la oración no es cualquier cosa. Cuando tú oras, entras en una guerra. Guerra contra tu carne que es débil. Guerra contra tu mente, contra la distracción del mundo. Y guerra contra Satanás y sus demonios
en los aires sientes opresiones, sientes desánimo, sientes como que Dios no te escucha. Satanás te hace dudar de que Dios no te está escuchando. Tu carne rápido quiere levantarse y ya no seguir orando. Tu mente está distraída y no se puede concentrar en lo que hablas porque hay una guerra. Y lo primero que nosotros debemos de vencer cuando oramos es la carne y la distracción. Vencer la carne y la distracción viene por medio de la espera. Por eso David dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. David dice, y esperaré. Es muy importante cuando nosotros vayamos a orar, es muy importante presentarnos delante de Dios, presentarle tus cargas, presentarle cómo tú te sientes, presentarle lo que anhelas, lo que deseas. Es muy importante. David habla que él se presentaba delante de Dios. Y después que se presentaba, ¿cómo se sentía? David dice, voy a esperar. A veces van a haber momentos de que no vas a poder orar con tus palabras, pero no te desanimes cuando no sientas que puedas orar. Tienes que seguir esperando en silencio en la presencia de Dios. Hay muchas personas que se desaniman cuando no tienen palabras para orar. Pero yo quiero decirte, más que tus palabras, Dios está viendo tu fe. Dios está viendo tu expectativa. ¿Cuántas personas no oran porque no sienten palabras para orar? Pero tienes que entender algo. Dios no ve ni escucha solo tus palabras. Dios ve tu fe. Dios ve tu expectativa. Orar es más que hablar. Orar es tener fe. Orar es esperar con expectativa que algo se rompa, que algo suceda. Por eso Dios me ministraba esta palabra a mi corazón. Orar lo suficiente hasta que algo suceda. A veces nosotros oramos solo por una rutina. A veces nosotros oramos porque entendemos que hay que orar, porque la Biblia dice que hay que orar, pero no oramos con fe. No oramos con expectativa. No oramos hasta que algo se rompa, hasta que algo suceda. Y la oración es poderosa, no solo cuando oramos solo por orar. La oración es poderosa cuando oras hasta que algo suceda, hasta que algo se rompa, porque la oración es una guerra. Hay 3 niveles de guerra que tú tienes que romper cada vez que tú oras. Lo primero es tu carne. Tienes que batallar con tu carne, porque la carne solo quiere orar 5 minutos. La carne solo quiere orar 3 minutos. La carne no quiere pagar el precio, porque la carne sabe que en la oración y la espera ella comienza a perder control, ella comienza a debilitarse, ella comienza a ser sujetada, controlada por el poder del Espíritu Santo. Segunda guerra que tienes que vencer es la distracción del mundo en tu mente. Hay personas que están tan saturadas de los ruidos, de las imágenes que han visto con sus ojos, de las cosas que han escuchado con sus oídos, que no pueden orar. Cuando oran, se desaniman, porque hablan una cosa con la boca, pero en la mente están enfocados en otras cosas. Esa es una guerra que tú tienes que vencer. Y yo quiero decirte, no te desanimes cuando tú oras y tu carne no quiere orar. No te desanimes cuando estás orando y sientes una distracción. Es parte de la guerra. Yo quiero decirte, no dejes de orar cuando tú oras y sientas que hay una distracción en tu mente. No dejes de orar cuando sientas que tu carne no quiere orar. Porque la oración es una guerra. Por eso la oración, tienes que saber algo, que la oración es uno de los niveles de guerra más fuertes que todo cristiano tiene que enfrentar cada vez que dobla sus rodillas. Hay personas que quieren entrar a la presencia de Dios de un solo, ignorando de que hay 3 enemigos que se oponen para que tú accedas a la presencia de Dios. El primer enemigo es tu carne. Jesús dijo en Mateo 26, 41, la carne es débil. Pablo dice en Romanos 8, 26, que la carne es débil. También la Biblia dice que batallamos con el mundo, la distracción del mundo. Número 3, Efesios capítulo 6 dice que tenemos una lucha contra Satanás y contra los demonios en las regiones celestes. Hay 3 tipos de guerra que tú tendrás que vencer para acceder a la presencia de Dios. Primero es tu carne. Segundo, las distracciones del mundo y el sistema. La número 3, el diablo y sus demonios. Algo se tiene que romper.
Por eso hay personas que se desaniman cuando van a orar. Cuando oran, dice, ¿por qué yo no siento a Dios? Hay personas que se tiran a orar y se levantan lo mismo, porque no han entendido que la oración es una guerra. Tienes que vencer tu carne, tienes que vencer la distracción del mundo, tienes que vencer las obras de maldad de las tinieblas que operan en los aires. Hay una guerra dentro de ti, hay una guerra alrededor de ti y hay una guerra arriba de ti. Por eso son tres niveles de guerra. Número uno, la que está en ti, tu carne. Número dos, lo que te rodea, el mundo, la distracción, el afán, la ansiedad. Número tres, lo que opera en los aires, huestes espirituales de maldad, demonios de alta jerarquía, principados, potestades de las regiones celestes. Hay una guerra en la oración. Pero la espera es poderosa para que tú puedas hacer morir la carne, para que tú puedas hacer morir, amén, las distracciones. Por eso David decía en el Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma. La palabra callar significa encontrar descanso, encontrar quietud, encontrar silencio. En la espera, las voces negativas se acallan. Cuando tú esperas en oración, todo lo que el enemigo pone para distraerte comienza a quietarse, comienza a callarse y comienzas a percibir la paz de Dios. Y David dice, de mañana oirás mi voz y esperaré. Ahora, David sabía que en la espera nuestra carne muere. Cuando tú oras en silencio, cuando tú le presentas a Dios tus cargas, cuando no sabes orar, cuando ya no tienes fuerza para orar, quédate en silencio, con fe y con expectativa. Hay muchas personas que piensan que porque cuando están de rodillas ya no abren su boca, piensan que Dios no los escucha. ¿Sabías tú que hay personas que piensan que porque cuando están de rodillas no tienen palabras para hablarle a Dios, piensan que ya no están orando? Y Dios oye y escucha y ve más que tus palabras. Dios ve tu fe. Dios ve tu expectativa aun cuando estás en silencio. Una de las cosas que yo he comprendido por el Espíritu es que orar no solamente es abrir la boca. Orar es tener fe. Orar es, aunque estés en silencio, pero estás en expectativa, que Dios rompa esas cadenas, que Dios rompa las ataduras que atan tu mente, que atan tu corazón. Por eso David menciona la palabra esperar. Ahora, ¿por qué David menciona la palabra esperar? David enseña que él esperaba. La palabra esperar es algo muy poderoso. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. David sabía que esperar en la oración, aunque estés en silencio, pero si estás con expectativa, con fe, la presencia de Dios nos renueva. David dice, David esperaba porque él sabía que cuando nosotros esperamos, tu carne muere. Cuando tú esperas, las voces negativas de tu mente se acallan. La distracción del mundo pierde sonido. Entonces su presencia viene y David revela qué pasa cuando esperamos en su presencia. Dice, levantarán alas como las águilas. Cuando la presencia de Dios viene, ella nos hace levantar alas como águilas. Nos desconecta de lo terrenal y nos conecta a lo sobrenatural de Dios. Cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, quita toda preocupación, quita toda ansiedad, quita toda carga, todo desánimo. Produce en tu vida una renovación. Te sientes lleno de fe, lleno de gozo. Te sientes que hay una transformación interna, porque cuando la presencia de Dios llega, ella te cambia, ella te transforma. David sabía lo que producía esperar, que la presencia de Dios renueva a aquellos que esperan, aquellos que tienen expectativa cuando oran. Hay personas de que no tienen expectativa cuando están orando. Hay personas de que no tienen esa expectativa cuando oran. Por eso yo quiero decirte, la expectativa es poderosa cuando tú estás orando. Y David esperaba porque él conocía el secreto de aprender a esperar. David no solamente buscaba a Dios de mañana, no solamente oraba, no solamente le hablaba a Dios, sino que David dice, voy a esperar, porque David sabía el secreto de esperar,
¿Qué sucede con aquellos que esperan cuando oran? Que aunque no tengan palabras para orar, pero se quedan con fe y con expectativa, esperando a que algo se tiene que romper, orando lo suficiente. Isaías dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El secreto de aprender a esperar es poderoso. Cuando esperamos en su presencia, Dios nos hace levantar alas como las águilas. Nos desconecta de lo terrenal, quita toda preocupación terrenal, quita toda atadura terrenal, quita toda distracción terrenal, quita todo pensamiento terrenal, preocupación, afán, miedo, y te eleva a lo sobrenatural, como dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. David sabía cuál era el secreto de esperar cuando él oraba de mañana, porque David sabía que aquellos que esperan en Dios, Dios les renueva las fuerzas, los desconecta de lo terrenal. Pensamientos terrenales, ataduras terrenales de la mente se rompen, se revientan cuando la presencia de Dios viene. La presencia de Dios quita todo cansancio. La presencia de Dios te acelera. Él dice, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. La presencia de Dios quita de tu vida todo atraso espiritual. Dice que corres y no te cansas, caminas y no te fatigas. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, después de que esperamos en oración, ella te renueva, quita cargas, te acelera espiritualmente, no te fatigas. Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es muy importante cuando nosotros entramos a la presencia de Dios. Orar lo suficiente es muy importante. Hace poco Dios me ministraba con una palabra, que a veces nosotros oramos, pero a pesar de que oramos, nos sentimos igual. ¿Cuántas personas se tiran a orar cargados, preocupados, con afán, con ansiedad, y oran por un momento y se levantan y sienten que nada cambió? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú y yo oramos, debemos de orar con expectativa, con fe. No solo orar por orar, no solo cumplir por un compromiso que tenemos que orar. El cristiano que ora tiene que orar con fe y con expectativa. Si te tiraste a orar cansado, dile: Señor, yo me voy a levantar hasta que me des descanso, porque en tu presencia hay descanso, en tu presencia hay gozo. Si te tiraste a orar ansioso, cargado, preocupado, dile: Señor, en tu presencia hay paz, en tu presencia hay plenitud de gozo. Tienes que orar con expectativa, no solo por un compromiso, no solo por una rutina. Tenemos que orar con fe hasta que algo se rompa, hasta que algo suceda. Dios me ministraba porque hace unos días atrás yo oraba, pero a pesar de que oré, no me sentía satisfecho. Me sentía cargado, me sentía preocupado. Y mientras andaba en mi trabajo, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me siento cargado? ¿Por qué a pesar de que oré en la mañana me siento igual? Y Dios me daba una palabra: tienes que orar lo suficiente hasta que algo suceda, hasta que algo se rompa. Y entendí el secreto que el salmista David tenía. David oraba hasta que algo pasaba. Por eso él dice: voy a esperar. ¿Qué era lo que David esperaba? Él esperaba a que algo se rompiera, a que algo sucediera dentro de su interior. Tú tienes que orar con fe. Tienes que orar con expectativa. Si te tiraste a orar cargado, tienes que levantarte hasta que la carga se vaya, hasta que experimentes la plenitud del Espíritu Santo, hasta que experimentes su gozo, su llenura, su transformación, su fervor, su hambre, su pasión. Oremos con expectativa, oremos lo suficiente. Porque una de las cosas que a la carne no le gusta orar lo suficiente. La carne es débil para orar. Cuando oramos hay distracciones del mundo, de los que nos rodea. Cuando oramos hay una guerra en los aires, principados, huestes espirituales de maldad. Necesitamos orar con expectativa, porque a pesar de que hay gente que ora, sienten que su oración no es efectiva. La oración es efectiva cuando tú esperas, porque en la espera su presencia viene y te renueva. No ores solo por orar. Tienes que orar con expectativa.
Tienes que orar aun cuando no tengas palabras para orar. Quédate en silencio, porque Dios no solo escucha tus palabras, Dios ve tu fe. Aunque tú no estés orando con palabras, pero mientras tú estás de rodillas, aunque no le estés hablando palabra a Dios, Dios está viendo tu fe, tu expectativa, a que algo quieres que se rompa dentro de ti. Hay personas que dicen, no tengo palabras para orar, por eso dejo de orar. Yo conozco personas que cuando ya no tienen palabras para orar, ya no oran, se desaniman, porque piensan que Dios solamente escucha sus palabras. Dios ve tu fe, Dios ve tu expectativa, Dios conoce aún tus suspiros. Dios conoce aún lo que tú sientes en tu corazón. Por eso tienes que entender que esperar en la presencia de Dios es clave para que experimentes una renovación espiritual en tu alma. Porque la oración es efectiva no solamente cuando oramos. La oración es efectiva cuando esperamos lo suficiente hasta que algo suceda, hasta que algo se rompa. David esperaba esperando un rompimiento. Es decir, si tú te tiras a orar cargado, afligido, no te levantes hasta que eso dentro de tu espíritu se rompa, hasta que tu alma experimente su transformación, su paz, su gozo. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que hay muchas personas que oran diariamente, pero no sienten transformación, ni alivio, ni paz. Se levantan igual o más cargados. Se levantan ansiosos, desanimados y se preguntan por qué oré y me siento igual. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué yo oro y me siento igual? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo oro y me levanté lo mismo? ¿Sabías tú que hay muchas personas que no están teniendo victoria cuando oran? Porque no oran con fe, con expectativa. Tienen que orar lo suficiente. Porque hay guerras interiores que no las vas a conquistar con 5 minutos de oración. Hay guerras en diferentes lugares, hay guerras en diferentes momentos, días o ocasiones que tú no las vas a poder vencer con 15 minutos. Y tú tienes que orar hasta que eso se rompa. Una persona que está cargada tiene que orar hasta que esa carga se quite. Si estás preocupado, ora hasta que en tu espíritu experimentes la paz de Dios. Si estás ansioso, ora hasta que la ansiedad se vaya. Si estás cansado, ora hasta que seas fortalecido en tu espíritu. Ora con expectativa. Deja de orar hasta que algo se rompa. Ahora, hay señales que nos muestran cuándo debemos dejar de orar y cuándo tenemos que seguir orando. Número 1, ¿cuáles son los síntomas o las señales que vamos a sentir dentro de nosotros que ya podemos dejar de orar, ponernos de pie? Cuando comiences a sentir paz interior, cuando sientas gozo en su presencia, cuando sientas renovación espiritual, cuando sientas quietud, cuando sientas paz en tu mente, donde ya no hay preocupación. Estas son señales que nos muestran de que ya su presencia capturó nuestra alma, renovó nuestros pensamientos, renovó nuestro corazón. Hay señales que nos muestran cuándo ya debemos de dejar de orar. Cuando sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si te tiraste a orar cargado, frustrado, desanimado, triste, deprimido, y sientes la paz mientras estás orando, si sientes descanso, sientes renovación interior, es señal a que su presencia ya capturó tu espíritu, ya renovó tu espíritu, ya renovó tu mente, porque hay señales que tú vas a experimentar cuando ya la presencia de Dios ya está renovando tu espíritu. Vas a sentir gozo interior, vas a sentir esa paz interior. No te vas a sentir cansado, no te vas a sentir pesado espiritualmente. Hay personas que en su espíritu se sienten cargados y tienen un peso en su espíritu. Se levantan lo mismo. Pero ¿cuáles son las señales que podemos experimentar que ya es tiempo de que dejemos de orar? Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y aquí da la señal y la clave. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando sientes una paz que gobierna tu corazón y tu mente, es una señal de que tu oración ya fue efectiva,
de que tu espíritu fue renovado, fue restaurado por la presencia de Dios. No dejes de orar mientras no hay un rompimiento. Si tú oras y no tienes palabras para orar, no te desanimes, quédate en silencio. Quédate ahí con fe, con expectativa que algo se va a romper. Nunca olvido una vez que yo estaba tan cargado. Yo quiero contar este testimonio de mi vida espiritual para que te bendiga mucho. Una vez yo estaba tan cargado, estaba deprimido, estaba desanimado, me dolía tanto mi cuello porque estaba muy preocupado, muy ansioso, muy desanimado. Sin saber le dije al Señor, voy a orar hasta que tú quites todo esto de mí. Comencé a orar, le presenté a Dios cómo me sentía. Oré como 5 minutos con palabras, pero me quedé de rodillas esperando en silencio. Y aunque no estaba orando con palabras, pero mi fe y mi expectativa estaban orando. Porque yo estaba esperando a que Dios rompiera algo que estaba en mí. Hay personas que no entienden que aún tu silencio, pero cuando estás en fe, en espera y en posición de orar, Dios te está escuchando. Y nunca olvido que la guerra era tan fuerte que yo tenía que yo no podía orar. No me salían palabras. Me sentía cargado, desanimado. No sabía qué orar. Pero me quedé allí de rodillas, en silencio, adorando a Dios. Aunque sentía un peso en mis hombros, no podía orar. Hay momentos donde tú no puedes orar con palabras. Pero aunque no sientas que las palabras te salgan de tu boca por la guerra que tienes, quédate en silencio, con fe y con expectativa hasta que algo se rompa. Y nunca olvido que después de dar la batalla casi como por hora y media o por 2 horas, escucha bien, sentí que algo se rompió. Desde ahí he entendido que hay batallas interiores que no se van a romper con 5 minutos de oración. No todo el tiempo. Las batallas son iguales y tienen la misma intensidad. Hay momentos o hay días que las guerras son más fuertes. Hay días que las guerras de las tinieblas son más fuertes en nuestra vida. Hay días donde con 20 o 30 minutos de oración yo siento cómo su presencia me renueva, me captura a mi espíritu, me llena de paz y de gozo. Pero hay días de que no logro conquistar esa paz, ese gozo, ese descanso con 20, con 30 minutos. A veces tengo que orar 1 hora, a veces hora y media, a veces 2 horas. Orar con expectativa es la clave para que tengas acceso a una renovación espiritual de la presencia de Dios. Y nunca olvido esa vez que yo estaba tan cargado. Probablemente hay muchas personas que se identifiquen con lo que yo les estoy hablando. Y cuento esto como para testimonio, para que tú entiendas la guerra que hay en la oración. Que si tú quieres tener victoria cada vez que tú ores, entrar a su presencia, ser renovado, ser restaurado, necesitas orar lo suficiente y orar hasta que algo se rompa en tu espíritu. Orar hasta que algo suceda, porque la guerra más fuerte está dentro de nosotros. Dentro de nosotros cuando oramos hay desánimo, hay tristeza, hay preocupación, hay distracción, hay culpa, hay rechazo. Y todas estas cosas tenemos que vencerlas. Y cuando la presencia de Dios viene, ella te renueva, te llena, te unge. Con su santa presencia, Dios te llena, te complementa y te da una paz donde tu mente se desconecta del ruido del mundo, se desconecta de la preocupación, se desconecta de la ansiedad, se desconecta del cansancio y entras a la plenitud de su Espíritu Santo, como dice el salmista en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay gozo. La presencia de Dios es la que produce gozo. Orar sin acceder a su presencia no hay efectividad. Tu vida de oración es efectiva hasta que algo se rompa, hasta que su presencia te renueve, hasta que su presencia te transforme, hasta que su presencia te transmita paz, te transmita gozo. Y nunca olvido esa vez que estaba tan cargado. Yo quiero que tú analices por un momento. Estaba tan cargado, yo no podía orar. No me salían las palabras. Estaba tan adolamado de mis hombros, sentía un peso en mis hombros, en mi cuello, como hay muchos de ustedes que a veces sienten una pesadez en su espíritu. No les salen las palabras. ¿Por qué hablo de este tema? Porque la oración es lo más importante en la vida del cristiano, pero es la guerra más difícil que enfrentamos cada día cuando oramos. La oración es una guerra
Es una batalla a diario que cuando nosotros oramos, la carne se opone. La distracción del mundo se levanta. Las opresiones que operan en los aires de los demonios se levantan para que nosotros no oremos. Pero yo quiero decirte, ora lo suficiente hasta que algo se rompa, hasta que algo suceda. Cuando esperas en su presencia, Dios te renueva. Nunca olvido que cuando yo esperé en su presencia, como por hora y media o por 2 horas, sentí cuando algo se rompió en mi espíritu. Y me sentía tan renovado. Todo aquel peso que había en mi espíritu se fue. El desánimo se fue. Y solo estaba esperando con fe y en silencio. Fíjate, aunque yo no tenía ánimo de orar al principio, solamente oré como por 5 minutos con palabras, pero me quedé de rodillas en silencio, con fe y con expectativa a que lo que yo sentía se rompiera. Oré lo suficiente. Oré hasta que algo se rompió en mi espíritu. Y pude sentir como a la hora y media o a las 2 horas que algo se rompió. Se quitó aquel peso que había en mi cuello. Se quitó aquella pesadez, aquella aflicción, aquella preocupación se rompió porque oré lo suficiente y he entendido que hay guerras y batallas espirituales dentro de tu espíritu que no las vas a vencer con 5 minutos de oración. A veces sí y a veces no. Porque las guerras del enemigo en cada temporada o en cada día son diferentes. Hay días donde las guerras son más fuertes, donde tú con 15 minutos de oración, tú sientes como Dios te renueva. A mí me ha pasado donde a veces con 5 o 10 minutos de oración yo siento la renovación espiritual, siento cómo su presencia me llena, siento cómo Dios me renueva, me hace sentir diferente, pero a veces no. A veces oro 40 minutos y no siento nada. Me siento desanimado, me siento cargado, porque en diferentes días o en diferentes ocasiones las guerras de los demonios, del mundo y de la carne no son iguales. Hay días donde las guerras son más fuertes que otras y tu nivel de lucha y de intensidad en la oración es dependiendo a las guerras que tú estás viviendo. Hay guerras espirituales en tu mente, en tu alma, que no las vas a vencer con 5, con 10 minutos de oración. Tienes que orar lo suficiente hasta que algo se rompa en tu espíritu, hasta que percibas su paz, su gozo, su transformación, su renovación espiritual. Tienes que orar hasta que algo suceda. Orar lo suficiente. A veces yo he orado 40 minutos, 1 hora, y te soy sincero, siento que nada sucede, pero sigo orando, sigo orando. Y a veces no oro con palabras, pero estoy en una posición de oración. Estoy ahí en silencio, orando, con fe y con expectativa. Y cuando voy permaneciendo en silencio, de rodillas, con fe, con expectativa que algo pase, siento como algo se comienza a romper. Porque Dios no solo escucha tus palabras, Dios escucha tu fe, Dios escucha tu expectativa, Dios escucha hasta tu suspiro. Aquello que tú no puedes expresar con palabras, Dios lo escucha aun cuando lo suspiras. Dios lo escucha, Dios lo entiende. Dios entiende tu espera, Dios entiende tu fe, Dios entiende tu expectativa. Y siento como hay algo que se rompe. Y mira, cuando eso se rompe, sientes una paz interior, sientes un gozo. ¿Cómo identificar que todavía no tienes que dejar de orar? Ya hablé cuándo dejar de orar y cuándo no dejar de orar. ¿Cuáles son las señales que nos muestran o que vamos a experimentar, a sentir de que todavía no tenemos que dejar de orar? No tenemos que levantarnos, sino que tenemos que estar ahí, dando la batalla. Cuando te tiraste a orar cansado y sientes que te sigues cansado. Cuando te tiraste a orar preocupado y sientes que la preocupación sigue, todavía no te levantes. No dejes de orar. Si te tiraste a orar preocupado y llevas 20 minutos, media hora, 1 hora, pero sigues igual, no te levantes. Porque te vas a levantar y te vas a sentir igual. Espera hasta que algo se rompa. Levántate hasta que algo suceda, hasta que sientas un cambio en tu espíritu. Lo vas a sentir. Cuando la presencia de Dios llega, muchas veces no la sentimos a qué hora llega, pero sentimos su manifestación. De pronto vas a sentir una paz interior, vas a sentir gozo, vas a sentir una quietud espiritual profunda en tu espíritu. ¿Cuáles son las señales que nos muestran que no tenemos que dejar de orar? Por ejemplo, si te tiraste a orar preocupado
llevas 40 minutos y sigues preocupado, no te levantes, quédate ahí, en silencio, de rodillas. Aunque no te salgan las palabras para orar, recuerda, Dios está viendo tu actitud y tu fe, aunque no estés orando con palabras. Estás orando por tu fe y por tu posición y por tu expectativa de que algo Dios va a hacer mientras estás ahí, aunque estés en silencio. Dios ve tu oración aun cuando tú estás en silencio. Cuando te tiras a orar distraído y sientes una distracción en tu mente y sientes que no ha pasado nada, no te levantes de orar. Sigue orando. Cuando te tiraste a orar cargado, cansado y sientes que sigues igual, no dejes de orar. Sigue orando. Esta es una señal de que no te levantes. Sigue orando. Porque tú tienes que orar lo suficiente. Orar con expectativa. No solo orar por cumplir con algo que la Biblia dice. No solo debemos de orar solo por orar. Debemos de orar con expectativa. Ahora, la señal que algo se rompió. La carga que tenías ya no la sientes. La tristeza que tenías mientras oras, sientes que algo se quitó. Sientes en tu espíritu gozo. Es señal de la presencia de Dios. ¿Cuál es la señal y la manifestación de su presencia que ya está en tu espíritu? Vas a sentir gozo. Salmos 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Señales de que su presencia ya capturó tu espíritu y está en tu espíritu. Vas a sentir paz. Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Señal número 3. Vas a sentir descanso. Éxodo 33:14. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. 3 señales que vas a sentir cuando su presencia llega. Señal número 4. Vas a sentir un rompimiento de todo peso. Todo peso que sientes en tu hombro se va a romper. Isaías 10:27 dice: por causa de la unción, el yugo se pudrirá. Vas a sentir rompimiento de yugos, ataduras mentales, patrones mentales, culpa, rechazo, todo. Te vas a sentir limpio. Y la número 5, vas a sentir una quietud en tus pensamientos, como dice Isaías 30, en descanso y en quietud será vuestra fortaleza. También dice Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud sobre tu mente es una señal y una evidencia que su presencia llegó. Ya no hay cansancio, ya no hay preocupación, ya no hay tristeza, te sientes con gozo, con paz. Esas son señales de que su presencia ya tomó el control de tu espíritu, ya tomó el control de tu corazón. Ahora te sientes bien, te sientes con gozo, con paz. Entonces, si estás sintiendo esas señales después de que oras, ahora sí te puedes levantar, porque ya no te levantaste igual. Sentiste un antes y un después, un antes y un después. El antes era cargado, preocupado, triste, oprimido, con peso de carga, de problemas, pero cuando te levantas, te sientes diferente, te sientes con paz, con gozo, con alegría, te sientes lleno de fe, lleno de esperanza. Esa es la clave para que tu oración sea efectiva cada vez que oras. Recuerda, hay muchas personas que a pesar de que oran, no están teniendo resultados en su vida espiritual en la oración. Hay muchas personas que a pesar de que oran, dentro de su interior no tienen paz. Y lo primero que hace la presencia de Dios cuando tú oras lo suficiente, cuando oras hasta que algo se rompa, es que te da paz en tu espíritu. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Lo primero que produce la presencia de Dios es que transforma tu interior, te da paz, te da gozo, descanso, y vas a sentir una quietud en tus pensamientos. Toda preocupación desaparece, todo miedo desaparece, toda incredulidad, toda culpa desaparece. Te sientes tan pleno, tan renovado, con un gozo tan profundo, una paz inexplicable, porque Dios desconecta por medio de su presencia los sentidos naturales y te conecta a la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios desconecta tu mente de todo ruido, toda ansiedad, todo problema, y te da una confianza, te da una tranquilidad dentro de ti,
Por eso algo muy importante. Y una de las cosas que nosotros, amén, por eso nosotros necesitamos que orar no es solo para llenar un espacio. Amén. No se trata solo de orar. Amén. Palabras para cumplir tiempo. Se trata de que nosotros necesitamos estar con expectativa. Mira lo que dice el otro. Quiero hablarlo. Una de las cosas que es muy importante es abrir el corazón. Cuando tú te presentas delante de Dios, ábrele tu corazón a Dios. Cuando no sientas orar, cuando no tengas palabras para orar, dile: Señor, no puedo orar. Me siento cargado, me siento triste, ayúdame. Exprésale, preséntate cómo te sientes. Y luego quédate en fe, sabiendo que vas a recibir algo de lo que tú le estás pidiendo a Dios. Quédate en fe. Y la primera respuesta que trae la presencia de Dios cuando oramos lo suficiente es que transforma tu interior. Trae paz a tu espíritu, trae gozo a tu alma, trae descanso, trae quietud de los pensamientos negativos, de las distracciones del mundo. Por eso es algo muy importante, que orar no es solo cumplir con un tiempo o repetir palabras. Es acercarse a Dios con un corazón disponible, con un corazón dispuesto y disponible. Señor, estoy dispuesto. Abro mi corazón, lléname con tu presencia. ¿Cuántas personas están turbadas? Que a pesar de que oran, no hay un impacto, no hay un cambio en su interior. Tu espíritu por dentro estás turbado. Te sientes turbado, ansioso. Por eso Job dice en el libro de Job capítulo 7 versículos 17 y 18 dice, ¿quién es el hombre para que lo engrandezcas? Para que pongas sobre él tu corazón y lo visites cada mañana. Cuando tú esperas en su presencia, la presencia de Dios te llena, te visita. Dios pone su corazón en tu corazón. Te da sabiduría, te da entendimiento. Pone su paz en tu corazón. Pone su gozo en su corazón. Pone ese descanso en tu corazón. Por eso Job dice, cuando Dios pone su corazón sobre el de nosotros, comenzamos a sentir lo que Él siente, a ver lo que Él ve y a pensar como Él piensa. Job dice que Dios pone su corazón en nuestro corazón. Dios nos hace sentir lo que Él siente, ver lo que Él ve. Nos hace sentir su paz, nos hace sentir su descanso, nos hace sentir la llenura espiritual. Necesitamos esa llenura espiritual. Nuestra oración deja de ser rutina, se vuelve en intimidad y revelación. Cuando nosotros oramos con fe y con expectativa, la oración deja de ser rutina. Oramos con expectativa y la oración nos llena, nos complementa. Nuestra vida se alinea con su propósito y con su visión. Cuando nosotros oramos y esperamos en Dios, Dios nos renueva. Amén. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, gloria sea al Señor, que Dios quiere que nosotros esperemos en su presencia. Espera en Dios. La Biblia dice: espera en Dios y Él hará. Espera en Dios y Él hará. Sé paciente, como dice el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. En el Salmo 41. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. David oró y esperó. La espera es la clave para que algo se rompa cuando estás cargado, cuando estás triste, cuando estás desanimado. Pablo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse